Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. La salvación es como se titula hoy. En este último capítulo de la carta de Santiago a los dispersos, el Señor nos ha hablado a la iglesia de una manera muy especial. Y vimos que el mensaje a la iglesia fue contra los opresores. Luego vimos que nos dice la palabra, sean pacientes. Después vimos que nuestro hablar sea sí, sí y no, no. La semana pasada vimos que la oración eficaz del justo puede mucho. Lo que viene siendo varias de las facetas de lo que es la oración eficaz, Santiago enseñándonos. Y hoy veremos la salvación. Es claro que Santiago está hablando de un hermano o los hermanos que se han apartado de la fe. Aquellos que se han apartado de la verdad o de creyentes tal vez que han caído en pecado. Los cristianos no nos hemos puesto de acuerdo en si es o no posible que las personas pierdan su salvación o que un cristiano pierda su salvación, pero todos hemos llegado a la conclusión, apegándonos siempre a la palabra de Dios, que los que se alejan de la fe se hallan en serias dificultades y necesitan arrepentirse. Segunda de Corintios 2, 13:5 dice: examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que son de Jesucristo? ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Examinémonos a nosotros mismos. Santiago exhorta a los cristianos a que ayuden a los que se apartan para que vuelvan a Dios. Orar por el hermano apartado y actuar con amor. Llevarlo prácticamente de vuelta a Dios y a su perdón. Es por eso que cierra su carta con broche de oro, hablándonos de la salvación. Y es un punto muy serio. El verso 19 nos dice, ahí de Santiago 5, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, Santiago llega a la conclusión de que debemos confrontar con amor, pero debemos confrontar y hablarle con sinceridad al hermano que se ha extraviado de la verdad. Que lo ayudemos a salir del error de su pensamiento y su conducta para arrepentimiento y para salvación. Lamentablemente, hay muchos que se han apartado. Y tenemos que ir por ellos. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo en esta carta, al cierre de esta carta. Porque estar extraviado de la verdad es que el creyente perdió el rumbo, ha perdido la noción de la palabra de Dios. Y esto lo mantiene alejado y en un grave peligro. Lamentablemente, muchos de este tipo de cristianismo están velados, no saben distinguir entre lo que es el bien y el mal. No tienen una fe genuina a pesar de tener años en la iglesia.
El escritor de Hebreos en el capítulo 5 de su carta, versos 12 al 14, dice así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona que empieza a apartarse, una persona que empieza a irse por otro lado, que no le gusta estudiar la palabra de Dios, que no le gusta alimentarse de la palabra de Dios, empieza a divagar. Y al rato ya no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. Sí, aunque haya gustado de los deleites de la salvación, aunque haya escuchado 1,000,000 de sermones, si eres una persona que nunca te gustó escuchar la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios a diario, eres un niño que puede ser arrastrado por cualquier tipo de doctrina. Eso es lo que nos enseña la palabra. El autor de Hebreos, como Santiago, se refieren a la necesidad de madurar en la fe, sugiriendo que aquellos que no tienen un buen entendimiento de las Escrituras son como niños en la fe, propensos a ser influenciados por diversas opiniones y emociones. Desde una perspectiva bíblica, la inestabilidad en el consuelo y en la formación de opiniones puede surgir de la falta de conocimiento y de sabiduría en la palabra de Dios. Qué importante cuando los creyentes no se alimentan de la palabra de Dios. Son arrastrados por corrientes de pensamientos de la cultura que les rodea. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El consuelo y la sabiduría que se encuentran en la palabra de Dios son fundamentales para enfrentar las pruebas y dificultades de la vida. Y así no extraviarse de la verdad. Santiago les demanda desde el primer capítulo que no solamente escuchen la palabra, sino que la practiquen, debido a que una fe viva, una fe genuina, se demuestra. Tiene su demostración. La gente de afuera ya está harto de ver personas que nos decimos ser cristianos y que no reflejamos a Jesús. Santiago 1:22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Se los estaba advirtiendo desde el primer capítulo. Este comentario invita a la reflexión. No se engañen a ustedes mismos. Vean si están en la fe, examínense. Porque por eso ni tus hijos, ni tus papás, ni tus hermanos te creen que eres cristiano. La madurez espiritual no solo implica acumular conocimiento, sino también ponerlo en práctica y dejar que transforme nuestra manera de vivir. No solo es oír y ver, sino obedecer la palabra de Dios.
Qué difícil es. La carta de Santiago pone de relieve la fe en acción. La forma correcta de vivir es la evidencia y el resultado de una fe genuina. Si en realidad creemos en la palabra de Dios, la vamos a vivir día a día. Ciertamente somos carne y tenemos limitaciones, pero Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra de Dios no es sencillamente algo que leemos o algo en lo que pensamos, sino lo que hacemos. Ese es el mensaje de Santiago, para hacer volver al que se ha extraviado de la verdad. Un cristiano experimentado en la palabra es aquel que no solo conoce lo que la Biblia nos enseña, sino que también vive de acuerdo a sus principios, encontrando en ella consuelo, fortaleza, dirección y sabiduría. Si prestan atención a lo que nos está diciendo en el verso 19, te darás cuenta que Santiago se refiere a un creyente lamentablemente extraviado de la verdad. Tal vez un creyente herido, caído, tal vez un creyente que se deslizó y que ahora divaga. A veces lamentablemente han pasado por situaciones difíciles y por no entender la palabra de Dios, por no conocer al Dios soberano, se desviaron de la verdad. Ya no distingue la verdad. El autor de Hebreos también lo exhorta de una manera fuerte. En el capítulo 10:29, Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haga afrenta del Espíritu de gracia? Es que es un verdadero peligro, hermanos, no valorar lo que Cristo ha hecho contigo y conmigo. El no valorarlo es un verdadero peligro. Es por eso que debemos ayudarles a volver al camino, a la fe, a la verdad. Es exactamente lo mismo que le escribió el apóstol Pablo a los de la iglesia de Galacia. Les dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra de Santiago, cuando dice: si alguno entre ustedes, es obvio, no podemos darle más vuelta al asunto, hermanos. Se trata de un creyente, no le está hablando al secular, le está hablando a la iglesia y le está diciendo: ponte listo con aquellos que se han extraviado de la verdad. El Espíritu Santo nos está diciendo que debemos hacer que vuelva del error del pecado y del error doctrinal. Por eso es que añade Santiago y dice: y alguno le hace volver. Hay que llamarlos a volver a la fe verdadera, como lo hace aquí Santiago, aquí en su carta. Esto nos deja ver lo importante que eres tú para el Señor, lo importante que es la iglesia, su cuerpo, la iglesia del Señor. Esto nos muestra que Dios usa a instrumentos humanos para hacer retroceder a los pecadores de los errores de sus caminos. Una de las razones por las que Dios usa instrumentos humanos es porque le da más gloria a Él
Claro que Él, si Él quisiera, no nos necesitaría, pero Él le gusta usarte, le gusta usarnos. ¿Con quiénes? Con nuestros amigos. ¿Con quiénes? Con nuestra el área de influencia que ejercemos, ya sea en el trabajo, en el vecindario, donde quiera que estés. Con tus hermanos, con tus papás, con tus hijos. A Él le gusta usarte, le da gloria porque usa seres imperfectos para mostrar su camino perfecto. Dios usa vasijas de barro para que sean recipientes de su gloria, tal y como escribió Pablo en 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todos los cristianos hemos sido impactados por la palabra de Dios, no más, por la palabra de Dios, al escuchar la bendita palabra de Dios. ¿A través de quiénes? De instrumentos humanos que Dios usó, de siervos de Él que Dios usa. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gloria a Dios. Al Señor le gusta usar a sus hijos. Por eso el gran mandato, por eso la gran comisión, ¿no? Como dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O como nos dice Lucas 24:47, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios puede glorificarse a sí mismo a través de un vaso frágil como tú y como yo. Es una gran bendición y privilegio traer de vuelta a alguien, hermanos, que se ha extraviado de la verdad. El Espíritu Santo dice en su palabra: si se ha extraviado de la verdad, hazlo volver. Busquen a los que no quieren asistir a una congregación. Búscalos, búscalos. Habla con ellos. Que no quede por ti ni por mí. Que no seamos responsables de la sangre de esa persona. Búscalos. En Lucas 15, versos 4-7, dice nuestro Señor Jesucristo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es el caso que vemos en la palabra de Dios de Saulo de Tarso. Este hombre era perseguidor de la iglesia. ¿Puedes imaginarte un perseguidor de la iglesia y un asesino de cristianos? Y el Señor va tras él y lo trae, convirtiéndolo en el más grande apóstol en el apóstol Pablo. Hermanos, el mensaje es: busca a los extraviados con oraciones, con lágrimas, con un clamor, con súplicas, y si Dios quiere que les conceda el arrepentimiento para que se salven.
Ese es el mensaje, es la salvación. Dice el verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bendito sea Dios. Santiago termina este capítulo con el cumplimiento de la ley y los profetas, con el amor que debemos tener por nuestros hermanos, por aquellos que están extraviados de la verdad, aquellos que se han apartado de la iglesia o aquellos que están asistiendo a la iglesia y que no están enseñando, que no les están enseñando la palabra de Dios y que divagan en la enseñanza. Es serio el asunto, hermanos. De esto es de lo que está hablando precisamente aquí Santiago. Se han apartado de la verdad con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Debemos amarlos. Es muy simple. Si nosotros tenemos esta gran bendición de amar a Dios con todo nuestro corazón, si realmente le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, amaremos a nuestro hermano. Y nos dolerá que se esté perdiendo. Los hombres que tergiversan la palabra te dan mensajes tan sutiles y tan preciosos, como aquel médico que ve que te estás muriendo y no te dice la verdad. Que te lo disfraza. Es tiempo, hermanos, de hablar y de decirle: ¿sabes qué, amado hermano? Te amo, hijo mío, te amo, papá, te amo, pero estás divagando en la verdad. La palabra no dice eso. ¿Por qué crees que tantos cristianos celebran Halloween? Y para ellos es un juego, es una fiesta más. No disciernen entre el bien y el mal. Hay de aquel que a lo bueno llame malo y a lo malo bueno. Ya sería el colmo que en la iglesia también tuviéramos el problema de que el hombre ya no sabe si es hombre o mujer. Por favor. O si es hombre o es perro. En mis tiempos les decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan del güero Mustang? ¿A cuántos les tocó? Un hombre que andaba en toda la ciudad, él se creía que era un Mustang. Hoy en día, si él viviera, los locos seríamos nosotros, por decirle que él está loco. Hay que hacer volver del error, del camino, a esas personas que se han extraviado de la verdad, porque estaremos salvando de muerte un alma y el Señor cubrirá la multitud de esos pecados.
Esto habla poderosamente de la restauración que es posible para todo pecador. Dios cubre los pecados con el perdón. Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La iglesia debe servir con pasión, hablar con amor y sinceridad, vivir en obediencia a los mandatos de Dios y amarse los unos a los otros. El cuerpo de creyentes debe de ser un ejemplo del cielo en la tierra y conducir a las personas a Cristo mediante el amor de Dios, mediante el amor de su bendita palabra y el amor que tenemos los unos para con los otros, porque de eso se trata. En primera de Pedro 4:8, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Luego añade Santiago, sepa que el que haga volver al pecador, sepa que el que hace volver al pecador, obviamente pecador se refiere al que se ha apartado de la verdad y se está refiriendo al no regenerado. Recordemos que en la iglesia están los que son, los que no son y los que creen que son y no son. ¿Recuerdan? En la iglesia están los que son, o sea, los que verdaderamente son cristianos, los que no son cristianos y los que creen que son cristianos pero no son. Es lo que Santiago ya les había escrito en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aquellos que divagan son los de doble ánimo. Aquellos que sí voy, no, hoy no voy. Me voy al antro y me voy a la iglesia. Limpien sus manos, limpien sus corazones. Ahora hay hombres de buena reputación en el ministerio del Evangelio que años atrás cayeron en pecado y eso les ha estado pesando hasta el día de hoy. Les ha afectado hasta el día de hoy. Ve por ellos, hermanos. Vayamos por ellos. El Señor quiere que mostremos misericordia. De eso se trata el Evangelio. Cristo quiere que continuemos con su legado en lo que Él regresa. En Mateo 9:13 dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hagan volver al pecador del error de su camino. Es el corazón del Evangelio, es el corazón de la palabra de Dios. Que el hombre extraviado vuelva del error de su camino, o que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor retarda en venir. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el corazón del Evangelio. Mostremos amor y misericordia a los que no conocen al Señor y a los hermanos que se han deslizado o que se han apartado. Amemos al hermano caído, amemos al hermano que se encuentra en el error doctrinal, perdido, extraviado de la sana doctrina. Esto es lo que le escribe Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1-4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales o deseos desenfrenados, concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que pasa. Este es el mensaje de la palabra, este es el mensaje de Santiago. Ve por los que se han desviado de la sana doctrina. Haz que se vuelvan del error de su camino. Amados, demos amor y misericordia. Esto es lo que hizo Juan con Pedro. Después de que Pedro lo negó, 3 días después Juan ya lo fue a buscar y estuvo ahí con Pedro. Y esto nos lo comprueba precisamente después de que Pedro blasfemó y hasta juró que no lo conocía. Vemos en Juan 20, versos 2 y 3, que va María corriendo ante ellos y les dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Es claro que Juan estaba con Pedro, fue a buscar a Pedro. Y lo mismo vemos con Bernabé y Pablo, cuando todos le tenían miedo a Pablo, que no creían que se había convertido. Cuando él llega ya del viaje, después de haber recibido, después de 3 años, de haber recibido todo el mensaje de parte del Cristo resucitado, llega ahí a Antioquía y nadie se le quería acercar. Y en Hechos 11, 25 y 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y añade Santiago en su carta: salvará de muerte un alma. Claro. Y es que lo que Santiago quiere que entendamos como creyentes, como cristianos, es que el que se extravía de la verdad está poniendo en serio peligro su alma de perdición. Se está perdiendo. Santiago nos está diciendo: hey, ustedes que son espirituales, como lo vimos que le dijo precisamente Pablo a la iglesia de Gálatas, hey, ustedes que son cristianos, vayan por ellos, háblenles la palabra. Prácticamente es como si Santiago decía: no sean cobardes, hablen. Como dijo Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Predica la sana doctrina, predícala, háblala. Es serio, se están perdiendo, se van a perder. ¿Entiendes eso? Ese es el mensaje, el asunto es serio. Para que ya no titubeemos y realmente amas a tus familiares y amigos que se han extraviado de la verdad o no conocen al Señor, entendamos que se van a ir al infierno. Así de serio es el asunto. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 9 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué triste cuando nosotros a veces nos hacemos igual que ellos. En lugar de que ellos sean como nosotros, no, nosotros nos hacemos igual que ellos, porque es que no los quiero ofender.
y no sabes que estás contribuyendo a algo muy peligroso. Debemos buscarlos con nuestro ser para que se vuelvan a Dios. A esos creyentes extraviados de la verdad debemos predicarles y decirles lo que dice Isaías 55, 6 y 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. No importa, tú que nos escuchas por las redes sociales, lo que hayas hecho. El Señor te dice, vuelve. Vayamos por ellos, hermanos, el cual tendrá de ellos misericordia y es amplio para perdonarles. Escuchen, hermanos, los que se han extraviado de la verdad o los que no conocen al Señor están corriendo un verdadero peligro de perderse por la eternidad. Esto no termina aquí. Y como dijo nuestro Señor en repetidas ocasiones, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo depende del carácter de la persona. Yo al principio me preguntaba, ¿qué será? ¿Por qué dice allí será el lloro y el crujir de dientes? Porque allí muchos van a llorar y van a decir, la regué. ¿Cuántas veces se me habló? ¿Cuántas veces se me dijo? Y hay los que no, los que tienen más carácter y se van a rebelar aún más contra Dios, crujiendo sus dientes, diciéndole, ¿para qué me hiciste? Pero fueron ellos los que decidieron ese camino. Dice que cubrirá multitud de pecados. Oh, qué hermosas palabras. Para todos nosotros, y sí, para ti que te has apartado de la verdad, tú que no le conoces al Señor, metamos esta información a nuestra mente y corazón. Un solo pecado es suficiente para mandar a una persona al infierno. Esto, hermanos, debe magnificar en nosotros, en nuestra vida, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ese es el valor que nosotros debemos de ver y decir, gracias. ¿Cómo puedo estar pensando en decir, no, es que yo ya no me puedo perder? Haga lo que haga, no has entendido el Evangelio, no has entendido la salvación. No has entendido que gracia que no transforma tu vida es gracia que no ha sido recibida. Porque si tú realmente recibiste esa gracia, valoras esa gracia, amas esa gracia, y lo menos que quieres es fallarle a aquel que te dio esa gracia. Por muy atractiva que sea la oferta que te da el mundo, o la tentación que te ponga el mundo, oh, tú le dices al Señor, oh, tú eres mi delicia, Señor. Tú eres mi delicia. Tu favor dura para toda la vida. Esto debe magnificar en nuestra vida lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Si nosotros entendemos y valoramos su gracia, no solamente es lo que Cristo hizo en nosotros, sino que salvaremos un alma de la muerte. Y la promesa para todo ser humano es que Dios cubrirá multitud de pecados. Por su amor, por su misericordia, por su gracia. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cubrirá multitud de pecados. Santiago concluye con esto, porque esto es exactamente lo que ha tratado de hacer a través de esta carta retadora: confrontar a aquellos que se han extraviado de una fe viva para tratar de salvar sus almas de la muerte. Así que la carta termina de una manera abrupta o abruptamente, incluso más tajante que la epístola de Primera de Juan, sin ninguna palabra final de despedida a los lectores, abruptamente pero no ineficazmente, mostrándonos la salvación de nuestras vidas. Nos dice su promesa: cubrirá multitud de pecados. En Isaías 1:18 dice: vengan luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es la salvación. Es el corazón de la palabra de Dios. El autor de Hebreos escribió: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gracias, Señor. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas personas hayas matado, no importa si fuiste un violador, no importa si fuiste un pedófilo, no importa cuántos abortos hayas tenido. El Señor te dice en esta mañana que Él cubrirá multitud de pecados. Hermanos, tenemos que ir por aquellos que se han extraviado de la verdad. Y esa es la promesa para ellos. Dios cubrirá multitud de pecados. Es la salvación que Dios nos da a través de Jesucristo.